Pues muy buenas noches, estamos aquí en esta entrevista con estos talentosísimos músicos, Leonardo, Carla, Iliana, Samuel y el maestro Aquiles, que están a punto de lanzarse al escenario para ejecutar una de las obras, bueno, una de las obras maestras de la música de cámara, el quinteto con piano de Antonín Dvořák, el quinteto con piano en la mayor, opus 81, si mal no recuerdo, una obra que, digamos, tiene solamente como a su nivel, pues no sé, se me ocurre recordar el quinteto de Schumann también, ¿no? El quinteto de Brahms, por ejemplo, el quinteto de Sostakovich, ¿no? Una obra, insisto, grandiosa, ¿no? Entonces, pues no sé, quisiera comentarles, quisiera más bien preguntarles cómo les fue, antes que nada, con esta obra tremenda, sobre todo desde el punto de vista técnico, por ejemplo. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Pues como bien lo has dicho, es una obra tremenda, es un gran reto para cualquiera, pero a la vez es algo que siempre da gusto tocar y un reto que se asume con todo el gusto y con toda la actitud. O sea, lo sufres, pero lo disfrutas. Entonces Sí, es eh, maravilloso, es de esa música que tocas siempre y que siempre te deja algo, ¿no? sí, y además, bueno, ahora sí que ese tributo que uno paga hace que el placer sea todavía más intenso, ¿no? Supongo. Ahora, precisamente antes de comenzar en la entrevista, comentábamos acerca de su nombre y me comentaban que se han bautizado como el Quinteto Dumka. Estamos en ello, ¿no? Y supongo que tiene que ver precisamente con que, pues, la Dumka es un género muy específico, ¿no? Dentro de la música bohemia, pero si mal no recuerdo, la Dumka además tiene su origen en Ucrania, no lo sé. Creo que es de origen ucraniano y tiene que ver con la manera en la que se cantaban ciertos poemas épicos, ¿no? Y de ahí surge precisamente esta forma. ¿Podrían platicarnos algo al respecto? Pues el segundo movimiento de la obra, que en realidad es tal vez la razón por la cual estamos aquí, porque yo toqué este quinteto en mi examen de titulación, el primer movimiento, y toda la vida ya llovió, ya pasó una pandemia y otras cosas. Y cuando yo toqué ese primer movimiento, siempre quise tocar el segundo, que es el Dunca, ¿no? La Dunca. Y pues nunca había tenido con quién, ni cómo, ni cuándo, y entonces ahora fue cuando se dio esta gran oportunidad de trabajar con estos grandes colegas y de poner todo el quinteto, y pasando por el segundo movimiento, que es el más bello en mi opinión. Pues es nostálgico pero profundo, eh, bellísimas las armonías, el equilibrio entre el piano y el cuarteto de cuerdas es también increíble. Bueno, todo, tiene todo ahí. Y además estos distintos estados de ánimo por los que atraviesa, ¿no? Con esa constante del tema que se va repitiendo, Sí, precisamente como si fuera, digamos, la voz de un bardo que va cantando y contando además, ¿no? Lo que supongo lo vuelve muy difícil porque, bueno, pues hay que recordar que Dvořák es uno de los principales representantes, pues, del nacionalismo, no solamente bohemio, sino del nacionalismo en Europa, ¿no? Lo cual supongo que para ustedes ha representado todo un reto porque cómo comprender, por ejemplo, el carácter de ciertos elementos propios de esa música, como si mal no recuerdo, creo que el tercer movimiento es también una furiant, ¿no? Y la furiant es un ritmo muy específico también de la música checa que Dvořák utilizó en distintas obras. ¿Cómo les fue con eso? ¿Cómo les fue con el problema de familiarizarse? No sé, es como pedirle, bueno, sé que voy a decir una verdadera tontería, pero como pedirle a un norteamericano que cante con sentimiento el cielito lindo, me explico, pues obviamente a lo mejor está un poco lejos su sensibilidad. ¿Se sintieron lejos de esa sensibilidad a la hora de afrontar esas melodías, el carácter de esa obra? La cosa con Borjak siempre tiene esta dificultad que igual es rica, ¿no? Que es sonar natural con una naturalidad de canción folclórica sin serlo, porque Borjak siempre usa sus vocales, siempre usa sus temas propios,
de manera que se sienten como temas que han existido siempre, ¿no? En el folclore, en la cultura. Entonces es tratar de abordar los temas con una simpleza, con naturalidad, con fluidez, aunque sean extremadamente incómodos y difíciles, ¿no? Y es algo de la música de Dvorak que siempre tiene, la dificultad de hacerlo sonar natural. Así es. Sí, y qué bueno que lo mencionas, Carla, eso me parece muy interesante. Sí hay que recordar que Dvorak, más que tomar melodías del folclore, construyó melodías con un carácter folclórico, ¿no? Pero además esto se dio gracias a que, pues todos lo sabemos, Dvorak era el hijo de un carnicero, por ejemplo, ¿no? Y su padre quería que él siguiera con el negocio de carnicero. Y desde muy pequeño, por ejemplo, Dvorak, hasta donde recuerdo, tenía un gusto por las palomas, ¿no? Sí. No recuerdo ahorita exactamente el nombre que recibe esa práctica, pero él tenía su columbario, ¿no? Y de grande, inclusive ya cuando era muy famoso, tenía una casa precisamente en el campo donde siguió todavía con esta práctica de las palomas. Y era un hombre extraordinariamente sencillo, humilde, hasta tímido, digamos, ¿no? Y le daba miedo la fama, por ejemplo, ¿no? No le gustaba eso. Entonces, esa maravillosa sencillez, como comentabas, está presente en estas melodías que él construyó. Y ahora, en el terreno, digamos, de su trabajo como ensamble, ¿ya habían tocado en alguna otra ocasión como quinteto o como cuarteto, por ejemplo, ustedes en las cuerdas? Pues ¿O es su primera reunión? realmente he tenido la oportunidad de presentar el primer movimiento del quinteto igualmente en el claustro de Sor Juana con otra dotación de músicos y fue una experiencia muy valiosa. Pudimos tener un primer acercamiento a la dificultad de de este complejísimo quinteto, pero creo que fue un muy buen fogueo para, bueno, los que estuvimos ahí implicados fuimos el maestro Aquiles y yo, y pues allí había como una especie de, ya nos habíamos leído por lo menos un poquito antes de hacer este atrevimiento. Pero toda la sección central, pues es la primera vez que trabajamos juntos en esta dotación. Wow, qué difícil, ¿no? Porque además es una música de cámara increíblemente bien escrita, ¿no? O sea, no hay nada de relleno ahí, por favor. Y me recuerda lo que decía Haydn en relación con precisamente su concepción, por ejemplo, de un cuarteto de cuerdas, que él decía que era como escuchar hablar a cuatro personas muy inteligentes al mismo tiempo. Qué difícil. Aquí es escuchar hablar a cinco personas muy inteligentes, muy sensibles, muy virtuosas, ¿no? Al mismo tiempo. Y en ese sentido supongo que se comunicaron extraordinariamente bien, ¿no? Porque si no, ¿cómo cuaja una obra como esta? Sí, creo que una de las complejidades es que ahora todos tenemos voces importantes. Incluso el cello y la viola tenemos bastantes temas, ¿no? Entonces ahora la dificultad es en ceder cuando sabes que hay otro tema más importante que resaltar, ¿no? Sí, qué difícil dialogar, ¿verdad? Que es, digo, a final de cuentas es el arte de la música de cámara, ¿no? Saber dialogar, saber escuchar. No sé, recuerdo que hace mucho tiempo llegué a tomar algunas clases acompañando a un discípulo del famoso violinista Jorge Ricci. Recordarán que fue él el que fundó el Cuarteto Latinoamericano, ¿no? Y recuerdo que en esa clase Jorge Ricci decía, ya siendo un hombre grande, que por primera vez estaba aprendiendo a tocar música de cámara. Wow, casi nos fuimos de espaldas su alumno y yo. Decía sí, porque lo difícil realmente es aprender a escuchar a los demás y escucharlo no solamente en el sentido auditivo, sino de sentirlo, de entender la manera en la que hace en cierto momento ciertas inflexiones y contestar de esa manera y no nada más contestar porque, bueno, pues yo me la sé así, a mí me sale muy bien y si a él no le salió, pues bueno, ese es su problema, ¿no? Pero supongo que debe de ser riquísimo poder dialogar a ese nivel en una obra como esta. ¿O no, Iliana? Iliana, platícanos. Pues sí, de hecho, eso es justamente como lo que a mí me costó mucho trabajo, el poder escuchar y saber cómo bien en qué momento pues destacar o bajar un poco. Y pues, bueno, no sé si está difícil el ensamble, bueno, para mí. Me imagino.
Es Y que además, además el Borjak, iba a decir que el Borjak era violista, entre otras cosas, ¿no? No solamente, y entonces le dio un rol a la viola primera importancia. Siempre lo hace, siempre. Sí, porque él tocaba viola, entonces, sí. así es. Oigan, y en ese sentido, bueno, no sé, tal vez ustedes tengan alguna información. Yo recuerdo que la última vez que escuché este quinteto aquí en México, bueno, les estoy hablando de 1986, creo, algo así, imagínense, cuando vino un cuarteto francés muy famoso, el Cuarteto Marchand, a la ahora Facultad de Música, y ahí fue cuando yo conocí este quinteto maravilloso, también se tocó en aquel entonces el quinteto de Schumann, pero pues que yo recuerde, no es una obra que se ejecute así, digamos, cada fin de semana aquí en nuestro país, ¿no? Pues creo que no, estamos innovando como siempre. Ok, ya veo la perplejidad y bueno, lo importante es que lo van a disfrutar y que va a ser de verdad un enorme placer poder escucharlas y escucharlos, ¿no? No sé si quisieran añadir algo más en esta entrevista antes de irnos al escenario. Pues yo quisiera agradecer al equipo porque ha sido un gozo tremendo. Finalmente un sueño que se realiza, poder tocar la obra completa. Se requiere de personas que quieran estudiar todas esas notas, ¿no? Son muchísimas notas, entonces, y no solamente es hacer las notas, ¿no? Es ir más allá. Hacer música con ellas, y la verdad es que pues se prestaron al juego, los ensayos, un profesionalismo y todo, que pues yo tengo un gran agradecimiento con el equipo y pues esperamos darle algo al público, ¿no? Pues bueno, excelente, ¿no? De verdad un placer platicar con ustedes. Leonardo, muchas gracias. Carla, Iliana, Samuel, qué gusto vernos de nuevo. Maestrísimo Aquiles, como siempre, mi admiración y mi respeto, sobre todo por esta labor de trabajo y de divulgación musical. Y pues bueno, o sea, creo que ni siquiera tiene sentido desearles suerte porque estoy seguro de que aquello va a sonar increíblemente bien. Muchísimas gracias y bueno, pues vamos a escucharlos. Gracias. Gracias.
Bye.